Pues sí, efectivamente vamos a seguir hablando de salud en esta ocasión con el urólogo, el doctor Andrés Hernández Porras, y el tema que les habíamos adelantado esta mañana. Por lo pronto, permítanme recibirlo. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días. Estábamos proponiendo el tema que nos pidió el público. ¿Por qué es tan difícil curarse de insuficiencia renal? Pero aquí la pregunta la quisiéramos reacomodar a la... ¿Es posible curarse definitivamente, revertir los efectos o regresar a un estado de salud completo cuando se padece de insuficiencia renal? Bueno, realmente la insuficiencia renal es ya una deficiencia en la función del riñón y hay diferentes grados. Entonces, nosotros tenemos del grado 1 al grado 5. El grado 5 es el grado que ya necesita de diálisis, pero los otros grados, el grado 4 se controla con medicamentos, el grado 3 se controla con dieta y así sucesivamente. Alrededor del 60% de la gente, después de los 50 años de edad, va a tener insuficiencia renal grado 3. ¿Qué porcentaje dijo, Doc? Es alrededor del 50%. No nos damos cuenta Wow. Porque incluso tenemos que hacer estudios muy especializados para saber, un estudio que se llama depuración de creatinina para saber si esa persona tiene disminución en la función del riñón. Y ese es parte del envejecimiento que tenemos. Entonces, esa disminución en la función renal es una insuficiencia renal que no nos da síntomas, pero que nos avisa que si no nos cuidamos vamos a llegar a algo más grave. Entonces, obviamente las personas que tienen algún padecimiento como la diabetes o personas que han tenido infecciones renales crónicas tienen esa insuficiencia renal más grave y a más temprana edad, o la pueden tener. Ahora, si se quita la insuficiencia renal, no se quita la insuficiencia renal. En estos casos, en los casos crónicos, esos son insuficiencias crónicas, pero una insuficiencia aguda, por ejemplo, una persona que tiene una infección de la garganta y después se le deposita en los riñones, puede llegar a una insuficiencia renal incluso que llegue a la diálisis, pero la diálisis va a ser temporal en lo que se resuelve el problema de inflamación del riñón. Entonces el paciente se va a restaurar o se va a reincorporar a su vida normal sin datos de insuficiencia renal. Pero bueno, ahí habría que ver en sus exámenes si tiene datos leves de insuficiencia y ya nosotros lo podemos prevenir para que evite ciertos alimentos, por ejemplo, en donde ya no lo lleven a una insuficiencia peor. Qué interesante esto, digo, cuando me dijo el 50%, tengo que preguntar, no sé si escuché mal, después de los 50 años existe esta posibilidad del 50%, bueno, entonces tenemos que ponerle particular atención a nuestros riñones, porque si no tenemos forma de saber que ya hayamos empezado a tener algún nivel de insuficiencia renal, pues tenemos que aprender a interpretar otros indicios. Si nos permite, por favor, vamos a regresar después de esta pausa para continuar con el tema y preguntarle, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir ese proceso natural de envejecimiento que a partir de los 50 nos empiece a dar ya algunas manifestaciones de problemas renales? Pero después de la pausa comercial, acompáñenos. Ángel antes nos recomienda algo. Estamos platicando con el urólogo, el doctor Andrés Hernández Porras, y estamos hablando sobre qué pasa cuando tenemos ya alguna afectación en los riñones. Nos habla de que después de los 50 años existe una posibilidad importante del casi 50% de padecer alguna insuficiencia renal, no crónica, no de esta que ya requiere de diálisis, pero sí el riñón, por su proceso natural de envejecimiento, empieza a dejar de funcionar de manera óptima, al 100%, pero no da síntomas, nos decías, Doc, ¿no? No da síntomas que podamos detectar como para tomar una acción. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, no da síntomas realmente y la gente puede llevar su vida normal en dieta, en hábitos, pero sí debe de cuidar, por ejemplo, la ingesta de sal, el comer sal. Si es diabético, controlar su diabetes. Si tiene la presión alta, también las arterias del riñón se van a ver afectadas, entonces debe de controlar su presión arterial. Entonces, en fin, es controlar todo su entorno para no avanzar a una insuficiencia renal grado 5. Y la grado 5, bueno, es la que todo el mundo conocemos, que son dependientes de diálisis, porque si no el paciente se va a intoxicar y obviamente eso va a llevar a consecuencias fatales. En la diálisis lo que se trata es de limpiar la sangre. La diálisis es un aparato que va a funcionar como si fuera el riñón. Entonces va a ser un filtro que va a limpiar la sangre, en ocasiones son 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero a fin de cuentas es algo esclavizante. Entonces, si queremos que ese paciente no llegue a tal grado de insuficiencia renal, bueno, debe de
de cuidarse, de tomar cartas en el asunto en cuanto a todos sus problemas metabólicos, enfermedades que tengan, ¿no? Sé que es una pregunta difícil, pero el público quiere saber. Nos preguntaron, ¿qué expectativas de vida tiene una persona que depende de diálisis cada tercer día? O sea, que depende ya de diálisis. Ahorita está muy avanzado eso es campo del nefrólogo totalmente, y los nefrólogos han avanzado mucho en el manejo de la diálisis para que el paciente no se descompense tanto. Obviamente las máquinas son mucho más avanzadas que antes, ¿no? Entonces un paciente que tiene diálisis si tiene las indicaciones, está en espera, o digamos es una transición entre la función renal asistida por una máquina y un trasplante renal. Entonces, por eso es que se ha creado o tratado de crear la cultura del trasplante renal, pues realmente en todo el mundo, ¿no? Entonces, una persona que está sometida a diálisis está en espera de ese trasplante renal, o al menos es lo que debe de suceder, si está indicado, porque hay gente que tiene, por ejemplo, alguna otra enfermedad, cáncer, por decir algo, en donde pues el cáncer le va a afectar y no se le puede quitar un riñón sano a una persona que de antemano sabemos que pudiera limitarse, no se va a limitar su vida, pero pudiera limitarse si le aparece alguna enfermedad y dárselo a una persona que realmente no tiene una esperanza de vida larga, ¿no? Dependiendo de estas enfermedades. Entonces hay pacientes que sí se someten a diálisis, pero su expectativa de vida es larga, entonces ese paciente debe de estar en una lista de trasplante. ¿Qué tanto tiempo puede esperar así en diálisis un paciente hasta recibir un trasplante? Es muy difícil, no hay un estándar, porque hay gente que está años en diálisis. Años en diálisis es un proceso, el diálisis de la hemodiálisis es un proceso en donde se mete a una máquina, y la diálisis peritoneal es un proceso en donde el paciente mismo en su casa puede hacer la diálisis. Entonces, ese proceso no es tan caro, por decirlo. Pero el paciente, si lo lleva de una manera adecuada y limpia, pues mientras no se le agregue una complicación, puede estar años con ese digamos, tratamiento, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la edad en que el riñón empieza ya a dar problemas de esta naturaleza que requiera de diálisis y por ende también de un trasplante? Bueno, es que, por ejemplo, si es una persona que tiene hay infecciones del riñón que hablábamos, pueden ser niños que les da una glomerulonefritis, es una inflamación aguda del riñón y deja de funcionar de repente. Entonces, en esos casos digamos, de estar muy bien, se va a un estado totalmente opuesto en donde ya necesita diálisis. Pero el grueso de la gente en donde está bien, por ejemplo, una persona que tenga riñones poliquísticos. Riñones poliquísticos es una enfermedad que los lleva a insuficiencia renal. Pueden pasar años y pueden pasar a los 60, 65 años, dependiendo de la agresividad de su enfermedad, en donde toda su vida la llevaron bien, llevaron un buen control de su dieta, etcétera, proteína, sal, y entonces es cuando van a necesitar la diálisis. Entonces mucho depende de la enfermedad, porque son muchísimas las que producen, digamos, o te pueden llevar a esa insuficiencia renal. Luego existe cierta complicación cuando finalmente pues llega a los 65, 70 años y se piensa en recibir la donación de un riñón. ¿Todavía es una edad adecuada para practicar esta cirugía? Sí, claro, o sea, aquí la situación es la expectativa de vida del paciente. Nosotros ahorita vemos pacientes cada vez más frecuente arriba de los 90 años y en muy buenas condiciones. Gente que se vale por sí misma, se viste por sí misma, son activos. Digo, ahora sí que mientras no les ataque un Alzheimer o alguna otra enfermedad, demencia senil, por ejemplo. Pero son pacientes que nuestra expectativa de vida se ha aumentado mucho por los avances en la medicina. Entonces, eso hace que los criterios que teníamos antes ya no apliquen y se han ido modificando. Entonces, si un paciente no tiene una enfermedad que lo lleve a la muerte, rápidamente, antes de los 10 años, es un paciente que pudiera ser candidato a trasplante. Ahora, no siempre es trasplante vivo relacionado, puede ser un trasplante de cadáver. Por ejemplo, una persona que tiene muerte cerebral, es una persona que puede donar sus órganos y pues ahora sí que son 2 riñones, son 2 pacientes que se ven beneficiados, pero también hay hígado, pulmones, etcétera, ¿no? Córneas. Muy interesante, Doc, muchísimas gracias por las recomendaciones. Bueno, finalmente, para quienes tengan duda, ¿por qué no se comunican directamente con el Doc? ¿Nos da sus números de contacto? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana. Muchísimas gracias, doctor Andrés Hernández Porras, nuestro urólogo de cabecera, aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.